Bienvenidos, chicos, a un nuevo día aquí en Aprendo en Casa. Quien les va a acompañar en esta experiencia de aprendizaje es Miss Kelly. Y hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Vamos a iniciar nuestro día pidiendo: Dios mío, en esta mañana vengo humilde y con mi corazón dispuesto a pedir tu bendición y dirección en cada una de las cosas que voy a hacer en este nuevo día. En esta semana 23 expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones, la actividad, cómo las estaciones influyen en la vida de las plantas. Nuestra meta, investigar si el tiempo de duración del día y la noche que caracterizan a las estaciones influyen en la vida de las plantas. La competencia del área explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Vamos a empezar, chicos, y vamos a observar qué vemos en estas dos imágenes. Tú me puedes decir: flores, hojas verdes, flores lilas, ¿verdad? ¿Qué más observas? Yo quiero que tú te asomes a la ventana de tu casa que esté dando algún jardín y observe los árboles cercanos que hay por ahí. Te darás cuenta que tienes seguro también una planta en tu jardín, un huerto o en una maceta. Que lo observes y realices las siguientes preguntas. ¿Tienen hojas? ¿De qué color son? ¿Tienen flores o frutos? Qué interesante. Capaz tu mamá, tu abuelita ha plantado alguna planta que tenga frutos o solo tenga hojas. O si tiene flores, ¿de qué colores son? Bien. Yo te invito a que identifiquemos qué sabemos y qué no. ¿Qué sabemos? Que los días en el verano son más largos que los días en el invierno. Que en la primavera la duración de los días empiezan a aumentar. Que en el otoño la duración de los días empiezan a disminuir. Y que la mayoría de las plantas tienen hojas, flores y frutos. ¿Y qué no sabemos? Veamos. No sabemos aún qué cambios en las plantas pueden darse a causa de la duración del día en cada estación. Investigamos y recopilamos datos. Para ello vamos a preguntar a nuestra familia, a nuestros familiares, si en algún momento los árboles o flores que se encuentran cercanos a tu entorno las han visto sin hojas, con flores o con frutos, y si es posible que te informen en qué mes las tenían. Muy interesante. Si conseguiste la información del mes o meses en que se presentan flores o frutos, anótalo en tu cuaderno u hoja de reuso. Otra alternativa es que si tienes una planta en un jardín, un huerto o en una maceta, la observes para ver si tiene flor o no. Anota la fecha de tu observación. Igualmente pregunta a tus familiares en qué mes del año suele tenerlas. Muy interesante. Entonces busca alguna planta de tu jardín que tú puedas escribir en este cartel de observación. O de lo contrario, pregúntale a tu mamá. Por ejemplo, si nosotros a veces, si recuerdan, hemos ido al parque, hemos visto capaz algunas plantas de cucardas de diferentes colores. ¿En qué mes? En el mes de septiembre sus flores son hermosas, ¿verdad? ¿Qué plantas tú has visto? Eso lo vas a notar en este cuadro. Bien, hasta aquí tienes evidencias. ¿Las has visto tú mismo o alguno de tus familiares de la presencia o ausencia de hojas, flores o frutos
de algunas plantas. Esta presencia o ausencia se relaciona con los meses del año y por tanto con las estaciones. Recuerda lo siguiente, las estaciones se caracterizan por mantener una duración constante del día y la noche. Esto debido a los movimientos de la Tierra en el espacio. Esta duración varía conforme la Tierra se acerca o se aleja de los solsticios de invierno, entre el 20 y 22 de junio, y de verano, entre el 20 y 23 de diciembre, que marcan el momento en el que la noche es más larga o el día es más largo, respectivamente. En el otoño los días empiezan a cortarse y en primavera empiezan a alargarse, recuérdalo. Después de lo visto, hasta aquí tenemos algunas evidencias y alguna duda, veamos. Tenemos la evidencia de que durante las estaciones se producen algunos cambios en las plantas. ¿Recuerdas lo que hemos venido aprendiendo en estos días? Por ejemplo, en las hojas o en la presencia o ausencia de flores y frutos. Otra evidencia que tenemos es la duración de los días, más largos en el verano y más cortos en el invierno. ¿Te darás cuenta cuando el sol se oculta en el verano, verdad, chicos? Excelente. Tenemos la duda de si la duración del día puede ser la causa de los cambios que vimos en las plantas. Veamos entonces. Para ello, te planteo la siguiente pregunta de investigación. ¿La duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas? Bien, entonces vamos a analizar lo siguiente, chicos. Para responder primero, analizaremos la pregunta de investigación. Para hacerlo tendremos en cuenta lo siguiente. La pregunta tiene dos componentes principales. Uno, la duración de los días en cada estación. Y dos, los cambios en las plantas. Bien. En la pregunta de investigación, los componentes 1 y 2 conectados con la interrogante de la siguiente manera y con el nexo será la causa de, entonces tenemos 1 será la causa de 2, es decir, será una consecuencia. Recuérdalo, las dos partes de la pregunta podemos representarla como está en este gráfico. Veamos, si sabemos, nuestra pregunta de investigación es en la primera parte, en el primer componente tenemos la duración del día en las estaciones. Y en el segundo componente, los cambios en las plantas. Pero ¿cuál es la palabra que los relaciona? Será la causa de. Entonces tenemos la duración del día en las estaciones será la causa de los cambios en las plantas. ¿Y esto será cierto? Por consiguiente, a la causa de los cambios, duración del día, lo llamaremos variable independiente. El efecto, cambios en las plantas que no conocemos, llamaremos variable dependiente. Es decir, siempre va a haber una relación entre ambas. Por ello, aquí, como tú observarás, hay un enlace, será la causa de. Por eso que tenemos que la variable independiente, la duración del día en las estaciones, será la causa de, por eso, por consecuencia, los cambios en las plantas. Recuerda, siempre la variable dependiente depende de la otra y será su consecuencia. Muy bien, chicos. ¿Qué respuesta podremos dar a la pregunta de investigación? Para responder a la pregunta de investigación, es decir, nuestras hipótesis, nos servirá de mucho recordar lo que sabemos de las estaciones y lo que observamos en las plantas. ¿O qué nos ayudó a recordar? ¿Nuestros familiares recuerdan al inicio? Así, identificamos lo que ya sabemos sobre los días en las estaciones.
sabemos, la duración de los días en las estaciones puede variar. Los días pueden ser más largos en verano, más cortos en el invierno. En el otoño empieza a disminuir la duración del día y en la primavera empieza a aumentar la duración del día. Lo que sabemos de los cambios en las plantas, la mayoría de las plantas tienen hojas, flores y frutos y por tanto pueden ocurrir cambios en ellos. Así, las hojas se pueden secar, cambiar de color, caer. Las plantas pueden florecer y luego las flores se pueden transformar. En las plantas pueden aparecer frutos con semillas. Bien, entonces ahora podemos plantear nuestras hipótesis, relacionando la idea 1 con alguno de los aspectos de 2. Por ejemplo, al relacionar 1 con el primer aspecto 2 resultará nuestra primera hipótesis. Por ejemplo, la duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas y en las plantas. ¿Qué otras relaciones puedes tú construir dependiendo a lo que hemos leído? Bien, chicos, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Recuerda, siempre la primera variable es la duración de los días en las estaciones. Eso lo tienes ya en cuenta. ¿Y cuál sería nuestra consecuencia de lo que ya hemos visto? Entonces, una podría ser la duración de los días en las estaciones pueden causar cambios en las flores de las plantas. Muy bien. Podría ser otra también. La duración de los días en las estaciones. ¿Qué más puede causar? ¿Cambios en los frutos de las plantas? Bien, chicos. Entonces, anotemos nuestras hipótesis para continuar. Recuerda, las hipótesis deben tener una explicación. La explicación para la primera hipótesis podría ser, por ejemplo, si existen más horas o menos horas de luz durante la estación puede causar que las hojas cambien de color o de forma, que crezcan más o que se caigan o que no sufran ningún efecto. Bien, entonces nosotros ahora vamos a anotar aquí nuestras hipótesis, ¿ok? Dice, después de escribir y seleccionar tus hipótesis, escribe al lado de tus respuestas una idea que las explique y fundamente. Hazlo en tu cuaderno u hoja de reuso. Ordena tus ideas antes de escribir. Bien, acá, como observamos, tenemos en la primera hipótesis, la duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas de las plantas. Y nosotros hemos contestado, si existen más horas o menos horas de luz durante una estación, puede causar que las hojas cambien de color o de forma, que crezcan más o que caigan o que no sufran ningún efecto. Bien, recuerda nuestra hipótesis 2. La duración de los días en las estaciones pueden causar cambios en las flores de las plantas. ¿Qué podemos decir sobre ello? ¿Por qué las hojas cambian de color? ¿Recuerdas? Bien. En la hipótesis 3, la duración de los días en las estaciones puede causar los cambios en los frutos de las plantas. Bien. Tus hipótesis son muy importantes, sin embargo, recuerda que necesitas investigar para demostrar su validez. Es decir, que buscaremos evidencias o comprobaciones sobre la relación que hemos construido. Por ello, te invito a que tú tengas en cuenta lo siguiente. Recuerda que debemos elaborar un plan sencillo donde tú puedas colocar, ¿no? Tener a la mano algunos materiales, sean impresos, libros. Una lista de acciones a realizar es muy importante. Si consultas alguna lectura de investigación, recuerda que la información debe ser de fuentes confiables y que debe cumplir 3 criterios de confiabilidad. ¿Recuerdas? Primero, que el autor del texto video entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académico, que el autor
es citado en libros de estudios y que la información sea divulgada en revistas de divulgación científica, un libro académico u otro medio. No te olvides. Para ello, te invito a leer Las estaciones del año en la vida de las plantas, que es parte de la ejecución de nuestro plan, como una fuente de información. Veamos. Las estaciones del año en la vida de las plantas. Como sabe esta planta que ya es Navidad, esta planta es conocida como cactus de Navidad o plumas de Santa Teresa. Solo florece una vez al año en el hemisferio norte, durante la temporada de Navidad. Pero en el Brasil, en donde es originaria, florece a fines de octubre o primeros días de septiembre. Como puede saber una planta la época del año, muy interesante. Entonces, leamos a continuación y tomemos nuestros apuntes. Cambios estacionales. Las hojas de los árboles caducifolios, árboles que pierden hojas, en algunos climas de las zonas templanas del hemisferio norte, como Europa, Norteamérica, Asia, cambian de color y caen en cierta época del año, como se observa en la figura. El cambio del color de las hojas es una respuesta a la duración más corta del día en otoño. ¿Recuerdas una de nuestras preguntas de nuestras hipótesis? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo se puede deducir el comportamiento de cactus de Navidad y el de los árboles? ¿Las plantas pueden detectar cambios en las estaciones? ¿Cómo lo hacen? Entonces vamos a ver esta parte y hay que prestar mucha atención. ¿Cómo detectan las plantas las épocas del año? Aunque es posible detectar cambios estacionales por la variación de la temperatura, esta no es la manera en que las plantas saben que las estaciones cambian. Las plantas determinan la época del año por la duración de la luz del día, conocida como fotoperiodo. Los humanos, mediante el reloj, podemos saber que durante los días de invierno hay menos horas de luz y que en los días de verano, y que por eso en el invierno comienza a oscurecerse más temprano, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente. Podemos saber también que en el verano amanece más temprano y el sol no se esconderá hasta la entrada de la noche. ¿Cómo puede saber eso las plantas si no tienen un reloj digital? Las plantas detectan la diferencia de la duración del día con un producto químico sensible a la luz. Ese es su reloj biológico. Ah, muy interesante. Ten en cuenta esa respuesta. Por ejemplo, en el otoño, cuando los días comienzan a cortarse, los árboles del hemisferio norte sienten que hay menos luz solar. La planta se estimula y envía información a las hojas para que cambien los colores y caigan. Eso evitará que en el invierno el agua de sus hojas se congele y que sus células se rompan. Interesante. Luego, al llegar la primavera, la planta recibirá la información de que los días empiezan a alargarse y será señal para que nazcan nuevas hojas. Este es un ejemplo de fotoperiodicidad. La reacción de las plantas a la duración más corta del día. Cada especie de plantas tiene su propio fotoperiodo, diferente al de otras plantas. Es así que muchas plantas con flores detectan más bien la duración de la noche como un periodo oscuro que significará un tiempo más alargado de la luz del día. Esta será la señal para que la planta florezca. Debido a lo que hemos descrito, las plantas con flores se clasifican como plantas de día largo o plantas de día corto. Las plantas de día largo incluyen al clavel, al trébol, la lechuga, el trigo y los nabos. Las plantas de día corto incluyen algodón, el arroz y la caña de azúcar. En las zonas tropicales, en cambio, el mejor momento para la
floración es que ocurra de tal forma que los frutos que vienen después puedan desarrollarse y producir las semillas listas para que germinen. Cuando inicia el periodo de lluvias, por ejemplo en el Perú, esta temporada ocurre cuando los días empiezan a hacerse más largos. Así, las nuevas plantas tendrán posibilidad de crecer y establecerse e incluso en algunos casos reproducirse en ese primer año de vida, repitiendo de este modo el ciclo en el año siguiente. En este grupo de plantas están el maíz, el sorgo, el arroz, el girasol, el tomate, la berenjena, el pimentón, el melón y la sandía, etc. Todas estas plantas son consideradas plantas anuales. Otras plantas en las zonas tropicales germinan al comienzo de la temporada de lluvias y no producen flores el primer año, o incluso pueden en algunos casos tardar más de 3 o 4 años en florear. Sin embargo, están sujetas al ritmo de lluvias y sequías, siempre asociados a la duración del día, prefiriendo realizar su floración al inicio de la temporada de la lluvia, para así poder tener suficiente hojas y energía para formar los frutos. En este caso, de muchos árboles, y destacan en este grupo los cítricos, como las naranjas y los limones. En resumen, podemos decir que las plantas pueden responder al cambio de estación, perdiendo sus hojas o floreciendo. También que las plantas detectan los cambios estacionales mediante sustancias químicas que les informan de las diferencias en la duración del día. Entonces, chicos, ya hemos leído. Ahora podemos analizar y contestar estas preguntas en nuestro cuaderno. ¿Qué ocurre con las plantas en las estaciones? Recuerda qué sucede en esta. Nos dieron varios ejemplos, ¿verdad, chicos? De cómo eran las hojas de los árboles caducifolios que van perdiendo sus hojas en algunas partes de otros países. Cambian de color, ¿recuerdan? Y siempre en una cierta época del año. ¿Qué influencia tiene la temperatura en la vida de las plantas? Ustedes se dan cuenta, y en lo que hemos leído, las plantas con flores se clasifican como plantas de día largo y día corto, así como hemos visto algunos ejemplos de ello. ¿Cómo influye la duración del día en las hojas de los árboles de algunas zonas climáticas? En esta parte nosotros hemos podido observar y podido leer referente que las plantas se estimulan y se envía información a las hojas para que cambien de color o se caigan. Eso evitará que en el invierno el agua de sus hojas se congele y que sus células se rompan. Luego, al llegar la primavera, la planta recibirá información de los que los días empiezan a alargarse y será señal para que nazcan nuevas hojas. ¿Y cuál es el reloj biológico de las plantas que se les informa sobre la duración del día? Como hemos leído en la lectura, las plantas detectan las diferencias en la duración del día con un producto químico sensible a la luz, y que a eso le llaman el reloj biológico. Bien, entonces ya tienes nuevas ideas sobre los cambios que la duración del día, según la estación, causa en la vida de las plantas. Ahora vamos a seguir aprendiendo y teniendo en cuenta que vamos a completar. ¿Recuerdan estas hipótesis al inicio que planteamos? Entonces ahora vamos a tener en cuenta la pregunta de investigación. ¿La duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas? Vamos a escribir nuestras respuestas después de haber leído el texto. Entonces, tenemos ahí que la duración de los días en las estaciones pueden causar cambios en las hojas de las plantas, y observamos que una de las evidencias nos decía que en el otoño, cuando los días comienzan a acortarse, los árboles del hemisferio norte sienten que hay menos luz solar. En la planta se estimula y envía información a las hojas para que cambien los colores y caigan. Entonces, esta hipótesis está comprobada porque está dentro de la lectura. Recuerdan también, chicos, la hipótesis
que planteamos, habíamos hablado de la duración de los días en las estaciones, puede causar cambios en las flores de las plantas, que habíamos hablado de las flores. Recuerdan que al llegar la primavera, la planta recibirá la información de los días que empiezan a alargarse y será señal para que nazcan nuevas hojas. ¿Recuerdan la otra hipótesis planteada referente a la duración de los días en las estaciones puede causar cambios en los frutos de las plantas? La planta se estimula y envía información a las hojas para que cambien de colores y caigan. Eso evitará que en el invierno el agua de sus hojas se congele y que sus células se rompan. Entonces, todo esto se ha comprobado ¿dónde, chicos? Con la lectura que hemos leído. Entonces, te invito a que tú les comentes a tu familia sobre tus nuevos aprendizajes y también infórmales que al término de la semana inventarán un juego basado en todo lo que has aprendido en estas semanas. Explícales qué cambios produce la duración del día según cada estación en la vida de las plantas. Y como siempre, chicos, los invito a reflexionar. ¿Lograste investigar cómo influyen las estaciones en la vida de las plantas? ¿En qué medida? Planteaste una hipótesis, ¿verdad? ¿Lo hicimos? ¿Hiciste un plan para comprobar tus hipótesis? ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? Explícalo resumidamente. ¿Qué cambios produce en las plantas la duración de los días? Bien, chicos. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Recuerda que las plantas pueden responder al cambio de estación perdiendo sus hojas o floreciendo. Que las plantas detectan los cambios estacionales mediante sustancias químicas que les informan de las diferencias en la duración del día. Que los cambios de temperatura no son un factor en los cambios que sufren las plantas. Bien, chicos, muy interesante el tema del día de hoy. Y te quiero dejar con este mensaje. Florecer exige pasar por todas las estaciones. Y eso lo hemos visto, ¿verdad, chicos? Entonces, si te gustó la clase del día de hoy, te invito a suscribirte a mi canal. Cuídense, nos vemos pronto.